Porque hay un tiempo y hay una oportunidad. Pero también el enemigo muchas veces logra levantar fortalezas en nuestras vidas. No estamos en un museo de santos. Ahí vinimos los que tenemos la vida frustrada, los que no le encontramos sentido. Porque argumentos hay por todos lados. Pero lo maravilloso es que Dios nunca se cansa de hablarnos. Dios nunca se cansa de llamarnos. Queremos un milagro. Vinimos aquí para celebrar, para glorificar el nombre de Jesús. Y dice, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Ahora, ¿se imaginan sacar chapas? Y cuando uno saca la chapa, arriba hay como 2 o 3 hileras de ladrillos más. Se podía, quizás caían escombros también adentro de la casa. Hay riesgos, no solamente para el que está arriba, sino para el que está abajo. Estos 4 amigos estaban arriba. Podían caerse, podían dejarle para siempre lisiado a este paralítico. Se les podía haber caído la cama, pero corrieron el riesgo. Corrieron el riesgo. Destechar una casa hay que ser loco. Una casa que no es tuya, una casa ajena. Hay que ser loco. Y al ver la fe, Jesús no vio que fueron desubicados, que estuvieron fuera de tono, que les interrumpió el mensaje, que no les permitía escuchar a la otra gente mientras ella plan, plan, plan con la chapa. A Jesús esas cosas no les molestó. ¿Saben lo que él vio? La fe de estos locos. Necesitamos entender y comprender los tiempos. La Biblia dice que hay tiempos y hay oportunidades. Es decir, hay tiempos que Dios prepara para nuestras vidas. El problema es cuando no entendemos los tiempos y el diablo nos roba las bendiciones. El diablo nos roba. ¿Por qué? Porque no entendemos el tiempo. Porque hay un tiempo y hay una oportunidad. Y para eso necesitamos entender, diga conmigo, ser entendidos. Ser como los de la tribu de Isaacar. La Biblia dice que ellos eran entendidos en los tiempos. Es decir, alguien que es entendido en los tiempos, el diablo no le va a robar nada. Alguien que es entendido en los tiempos, el diablo no le va a engañar, no le va a poner la trampa. La palabra dice que él vino para ¿qué? Para matar, para hurtar y para destruir. Pero cuando somos entendidos en los tiempos, es cuando vamos a ver la mano de nuestro Dios. Por eso a veces somos como esos que están fuera de moda, ¿vio? Cuando llega el tiempo de usar una cosa, ellos usan otra cosa. Entonces espiritualmente muchas veces ocurre lo mismo. Cuando es el tiempo de hacer algo, hacemos otra cosa. ¿Por qué? Porque somos engañados. Porque estamos pensando que está bien lo que estamos haciendo, pero muchas veces pensamos en función a lo que nosotros idealizamos o nos imaginamos. Pero si verdaderamente profundizamos en la palabra y tenemos el tiempo necesario para poder comprender el tiempo que estamos viviendo, entonces no seremos engañados. Porque cuando comprendemos la palabra es cuando nosotros nos llenamos ¿de qué? De sabiduría. O si no, vamos caminando en esta vida haciendo lo que muchas veces se nos viene nomás hacer lo que tenemos que hacer, pero no caminamos con sabiduría. La Biblia nos enseña que aún en el tiempo, como todo tiene su tiempo, es importante que haya un tiempo para entender lo que Dios quiere que hagamos y cómo Dios quiere direccionarnos. Por eso hay 2 cosas que son muy importantes de entender, que los extremos no son buenos. Los extremos no son buenos porque a veces o hacemos algo, nos tomamos mucho tiempo para algo y descuidamos otras cosas y nos volvemos extremistas. Y cuando nos volvemos extremistas es cuando perdemos la dirección, cuando perdemos el enfoque. Y si hay algo que le encanta al diablo es mantenernos desenfocados. Mantenernos desenfocados. Entonces, si no te presiona con el trabajo, te presiona con la bendición, o si no te presiona con la pobreza, para mantenernos desenfocados. Pero cuando logramos entender
que nosotros podemos derribar todo desenfoque. Cuando logramos entender que tenemos capacidad para derribar todo lo que el diablo levante, entonces vamos a convertirnos en personas más que vencedoras. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Espíritu Santo no nos dio cualquier tipo de armas, sino que las armas que nos dio no tienen nada que ver con las que se usan aquí en la tierra. No tienen nada que ver con las armas que estamos acostumbrados a ver. Porque las armas, dice la palabra, que son poderosas y destruyen fortalezas, que es lo que el diablo quiere levantar en nuestras vidas. Así como los reyes en la antigüedad, que leíamos la semana pasada, levantaban fortalezas en tiempos de paz, es decir, se preparaban en tiempos de paz, se preparaban para los ataques, se preparaban para que nada les dañe. Había fortalezas y levantaban y construían murallas, dice la palabra, y eso les servía de fortalezas. Espiritualmente hablando, nosotros también necesitamos esas fortalezas, pero también el enemigo muchas veces logra levantar fortalezas en nuestras vidas. Logra levantar esas fortalezas que no nos permiten entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Logra levantar fortalezas que no nos permiten ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Logra levantar fortalezas que no nos permiten avanzar como Dios quiere que avancemos. Por eso dice que las armas que tenemos son para contrarrestar esas fortalezas. Y estas fortalezas se mueven en un ámbito espiritual. Porque no son carnales nuestras armas. Nuestras armas tienen que ver con la destrucción de fortalezas que se mueven en el ámbito espiritual. Y le digo algo: si nosotros no aprendemos a conquistar en el ámbito espiritual, jamás vamos a poder conquistar en el ámbito natural. Nuestras victorias comienzan en el ámbito espiritual. Nuestras victorias comienzan allí donde podemos derribar verdaderamente esas fortalezas, pero en un plano espiritual. Por eso es que a la persona que usa mucho la razón, y yo no estoy en contra de esto, no digo que debemos ser no razonables, pero aquel que ya le pone mucho énfasis a la razón y trata de razonar el evangelio de Jesucristo, es una persona que no le va a resultar, no le van a cerrar los números, porque en lo natural 2 más 2 es 4, pero en lo espiritual muchas veces 2 panes y unos peces sirven para alimentar a 15,000 personas. Porque la matemática del cielo no tiene que ver con la matemática natural. Por eso es muy importante que comprendamos esto que dice la palabra, porque nosotros derribamos fortalezas en el plano espiritual, derribamos fortalezas en un ámbito espiritual, y la palabra dice que esas fortalezas tienen que ver con argumentos. Diga conmigo: argumentos. Y estamos llenos de argumentos en esta vida. Estamos llenos de argumentos. Y quiero enfocarme en un argumento esta noche, porque si hablamos de argumentos, vamos a encontrar un abanico de argumentos. Porque si hablamos de argumentos nomás, hay muchísimos argumentos, y los que levanta el enemigo son miles. Pero quiero enfocarme esta noche. Hay un argumento, el argumento que te aleja de la presencia de Dios. El argumento que levanta Satanás para alejarte de la presencia de Dios. Y ese es un argumento que tenemos que derribar, y que tenemos que derribar en lo espiritual. Es un argumento que debemos derribar y tenemos que hacerle frente y llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Y quiero hablarte de estos argumentos esta noche, porque son argumentos que muchas veces tienen una tendencia a alejarnos de la presencia de Dios. Esos argumentos o razones, como quiera, razones que nos quieren mantener alejados, lejos del servicio, lejos de servirle a Dios, lejos de amar a Dios, lejos de estar en su casa. Argumentos que levanta, y que esos argumentos se convierten en una fortaleza y que tienden a mantenernos alejados.
Por eso es que la palabra de Dios nos da una orden y dice derribar todo argumento y derribar toda altivez. Amén. Y lo maravilloso de nuestro Dios es que a pesar de todos los argumentos, porque mire que yo escucho argumentos, mire que usted debe escuchar argumentos. Los hermanos que a veces nos juntamos y están en el área de visitas, escuchan miles de argumentos, porque argumentos hay por todos lados. Pero lo maravilloso es que Dios nunca se cansa de hablarnos. Dios nunca se cansa de llamarnos. Amén. Dígale a su hermano, Dios no se cansa de tu vida, dígale. Por eso es que le dice al profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 2 verso 7, y les hablarás, dice, y les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Es decir, vemos el corazón de Dios, que Él no está, es un Dios tan amoroso, es un Dios que nos ama, es un Dios que a pesar de que muchas veces el ser humano trata de alejarse, trata de estar lejos, Él siempre hará lo posible y lo imposible para que estemos cercas, para que podamos estar cerca. Por eso envió a su único hijo a la cruz, para tratar de acercarnos un poco más cada día, para tratar de estar más cerca de nosotros, para que se rompa esa cortina, ese velo que nos dividía, y para que podamos tener un acceso libre, una comunicación directa, para que podamos intimar con el Padre. Ese es el amor de Dios. Por eso es tan maravilloso que a pesar de todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la palabra, porque los argumentos que se levantan son en contra del conocimiento, para separarnos, para que volvamos al estado anterior, al estado en el que estábamos en separación de Dios. Ellos estaban centrados y caminando y creyendo que si su amigo llegaba donde estaba Jesús, iba a recibir su milagro. No les importó, no tuvo en cuenta ni la opinión de la gente, si los miraba de una manera, de otra. Eso no les importó a ellos. Ellos iban a buscar a Jesús. Ellos tenían un plan, ellos tenían un propósito de que su amigo se levantara de esa camilla, de esa cama. No importa cómo llegamos a Jesús, lo importante es que recibamos lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. ¡Aleluya! No fue en vano el esfuerzo que hicimos. No fue en vano que nos cansamos con la piola de alzar la cama, de alzarle a Él. Nada es en vano cuando ponemos en movimiento nuestra fe, cuando ponemos en acción nuestra fe, hermanos. Y la fe te va a llevar a hacer cosas locas, porque la fe rompe las estructuras mentales. La fe rompe con lo humano, con lo que nosotros queremos, que no pasar vergüenza, no esto, no lo otro, acomodarnos. No se amolden a este mundo, dice su palabra. El mundo nos quiere hacer pensar de que Jesús se va a mover así como yo le digo. Él no es de este mundo. Por eso los que hacen cosas locas creyendo en Jesús ven su obra poderosa en sus vidas. Entonces muchas veces el ser humano piensa que sabe todo. Se levantó un pensamiento. Entonces yo no necesito tanto de Dios, porque hay cosas que yo puedo hacer. Y le conviene al enemigo mantenernos en ese estado. Ese estado se convierte en una esclavitud, en una fortaleza que hay que derribar y que se derriba en el ámbito espiritual. ¿Sabe cuál es el primer argumento? Yo, para ser como esa persona, mejor no voy a la iglesia. Y al enemigo le conviene que creamos eso. Pero cuando logramos derribar ese argumento, es cuando comprendemos que Dios no me llamó para ser como alguien, sino que me llamó para ser como Él. Entonces ese argumento se vuelve en mi vida como una fortaleza, y digo, yo para ser así no voy a la iglesia. Pero es que yo no entiendo que debo derribar ese argumento, porque Dios no me llamó a ser como alguien. Dios no me llamó a ser como alguien, Dios me llamó a ser como Él. Y tal vez te me diga, pastor, ¿pero dónde dice eso? Busque Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cómo derribo ese argumento? Yo no vengo para ser como nadie. Yo vengo para ser como Dios quiere que yo sea. Es decir, la vida de otras personas y los tratos que Dios tiene con otras personas no puede ser un impedimento. No se debe levantar como una barrera, no se tiene que levantar como un argumento. Es decir, no debe ser un obstáculo para que yo avance, para que yo continúe, para que yo siga. Porque la palabra dice que Dios tiene planes. ¿Qué tiene Dios? Dios planes. Dios tiene planes y los planes de Dios ya fueron establecidos desde la eternidad a la eternidad. Dios tiene un plan con nosotros. Por eso es que el trato es individual. Lo que pueda pasar con otros o el trato que haya con otros es algo que no me tiene que interesar. Hay algo en lo que yo me tengo que enfocar si quiero tener éxito en la vida. Y es enfocarme en Él, en parecerme a Él, en comprender lo que Él quiere de mí, en saber entender que debo mirar a Cristo. Debo mirar a Cristo. Hubo un momento en la vida en que Jesús caminaba sobre la tierra. Esto está en Juan capítulo 21, verso 20. Y que estaban allí todavía con los discípulos. Y la Biblia dice que estaban allí ellos, Juan capítulo 21, verso 20. Y Pedro dice que vio que Juan venía por detrás, el discípulo que Jesús amaba y que en la cena se había recostado. Y que le preguntó a Jesús, Juan le había preguntado, ¿quién te va a traicionar? Fue un momento allí mientras estaba con los discípulos y lo vio Pedro. Lo vio Pedro allí y le dijo, y Señor, ¿y qué de este? Y el Señor con su sabiduría le dijo, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, se va a quedar. Pero le dice, ¿y a vos qué te importa? Que a ti. Como diciéndole, Pedro, parafraseando el texto, Pedrito, enfócate en vos y en tu crecimiento. Deja de enfocarte en el otro. Deja de pensar en el otro, sino seguí pensando en vos. Porque eso es lo que el diablo quiere. Estoy hablando espiritualmente. ¿Estás siguiendo? Estoy hablando espiritualmente. Porque si hay un argumento que Satanás quiere levantar es, yo para ser como fulano no, para ser como mengano no. El Señor sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Pero a Satanás, ¿sabe qué? Satanás tiene todos los atributos que una persona sin Cristo puede tener. Chismoso, pollerudo, metido. Y todo eso es lo que él quiere volcar en alguien para alejarlo de Dios. Tiene todos esos atributos. Él maneja todas esas cosas. Esos son los niveles que él maneja en el ámbito espiritual. Y trata de plasmarlos en lo natural. Entonces Jesús le dijo que Pedro, tranquilo, ese es el problema mío, ¿qué te importa a vos? Le dijo, vos seguime, vos enfocate, tú sígueme, le dice en esta versión. Vos seguime, vos enfocate. Porque tengo un plan para vos, tengo un plan para Juan, tengo un plan para todos. Vos seguime, vos metele para adelante. Es decir, la vida espiritual, nuestro crecimiento, nuestro final, tiene que ver con un trato personal con Dios. ¿Me entienden? Es un trato personal que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que podamos comprender esto. Y el diablo va a querer levantarte esos argumentos. Te va a mostrar la vida de todo el mundo. ¿Para qué? Para que se convierta en un impedimento. Por eso es que así hay mucha gente que vive haciendo turismo espiritual. Porque el diablo dice, mira fulano, va a otro lado. Mira mengano, va a otro lado. Y no encuentra un lugar. Y no se da cuenta de la ignorancia en la que está viviendo. Porque pasará el tiempo. Y se va a terminar dando cuenta que lo único que hizo fue un turismo. Y nunca se afianzó, nunca creció, nunca avanzó. Por eso, dígale a su hermano, vamos a derribar argumentos. Vamos a derribar argumentos. Los errores. Escuche bien lo que le voy a decir. Los errores. Los pecados de la vida de otros. Hay algo que yo nunca entiendo cuando a veces estoy administrando a alguien. Porque el error de otro y el pecado de otro no puede desanimarme. No me puede desanimar.
Pero yo veo que muchas veces el enemigo se levanta como un argumento. ¿Y cómo que me voy a tener que sentir mal por el error de otro? Claro, sí, duele, tal vez duela. Pero no debe ser un motivo para que yo me desanime, sino una motivación para que yo sea mejor. Para que yo sea mejor. Porque sabemos que el error muchas veces nos llevará o lleva a una persona a momentos de tristeza. ¿O qué error se premia con gratitud? Ninguno. Entonces eso debe ser una motivación para que yo procure, me esfuerce a ser diferente. Me esfuerce a ser diferente. Segundo argumento. Este sí que es bien de los fariseos. No me congrego porque hay muchos hipócritas. Argumento que hay que derribar. Y yo escuché este argumento muchas veces. Es un argumento para alejarte, para que nos tengamos que perder, de lo que Dios tiene para nosotros. No, hay demasiada hipocresía, mucha falsedad. Ahora quiero decirle algo. Acá no estamos los mejores. Acá no estamos los mejores. Acá no vinimos los que dijimos un día, bueno, ya me queda solamente plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Acá vinimos los que tenemos la vida frustrada, los que no le encontramos sentido. Acá vinimos los peores, no vinimos los mejores. Desde el pastor para abajo. Es un argumento que hay que derribar. No me congrego porque hay muchos hipócritas, porque hay mucha falsedad. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Mostrarte solamente algo que hay que derribar. Ah, no, pero se convirtió fulano, va a la iglesia. Yo mejor no me voy. ¿Me entienden? Entonces, ese argumento hay que derribarlo. ¿Y sabe cómo derribamos? Cuando comprendemos que en la iglesia encontramos borrachos, ladrones, chismosos, adúlteros, de todo. Porque Jesús dijo, yo no vine a buscar a los sanos, sino vine a llamar a pecadores. Yo no vine a buscar a los sanos. Dice que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos en Lucas capítulo 5 verso 30. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, como vi muchas veces por ahí escrito, no es un museo de santos. No estamos en un museo de santos. Estamos en un lugar donde vinimos los que teníamos miles de problemas. En un lugar donde vinimos los que ya no servíamos para otra cosa. Yo no servía para otra cosa. Necesitaba sí o sí de Cristo. Y los que decidimos aprender a desaprender lo que un día aprendimos cuando no entendíamos nada. Entonces, ¿quiénes estamos aquí? Por eso la Biblia dice que no llamó el Señor a justos, sino a buscar a pecadores. Que los pecadores no podamos arrepentir todos los días. Que los pecadores nos podamos arrepentir. Es decir, no podemos negar. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, él comienza a contar todas las cosas que le habían pasado. El apóstol Pablo comienza a enumerar que fue en su segunda carta a los Corintios 11:25 en adelante. Él comenzó a nombrar que fue azotado, que tuvo naufragio, que fue apedreado, que le pasó esto, miren, que estuvo en peligros de ladrones, peligros entre los gentiles. Y al final del texto, de todas las cosas que él cuenta que le pasaron como cosas malas que le habían pasado, experiencias que tuvo en el camino, ¿sabe qué dice? Entre falsos hermanos. Él habla de peligros. Él habla de peligro en los ríos, peligro de ladrones, peligro en la nación, peligro con los gentiles, naufragio, azote. Habla de tantos problemas que tuvo, pero también dice entre falsos hermanos. Es decir, alguien dijo una vez, hay de todo en la viña menos uva. Porque estamos en un proceso.
Fuimos llamados a convertirnos. Y ese proceso de conversión es un proceso que se va dando y que es un trato personal de cada uno de nosotros con el Señor. Por eso nuestro enfoque tiene que estar en la cruz de Cristo. Nuestra mirada tiene que estar en la cruz. Por eso señalar, es decir, señalar la hipocresía, señalar la falsedad, es no estar mirando lo mío. Por lo general, el que señala algo en otro está sufriendo de esa carencia. Sufre de esa carencia. Si usted ve a una persona que vive señalándole errores, esto, aquello, es la carencia que está sufriendo, que no puede superar. Y al no poder superar necesita enfocarse en alguien. Por eso es tan importante comprender que señalar falsedades, hipocresía a los demás, solo estamos mirando nuestros propios errores y no nos damos cuenta de acercarnos a Cristo para corregirlos. De acercarnos a Cristo para poder corregirlos. Porque fuimos llamados ¿a qué? No fuimos llamados porque éramos los mejores. Fuimos llamados para arrepentirnos. Fui llamado para vivir una vida de arrepentimiento. Amén, una vida de arrepentimiento. Entonces tenemos que darnos cuenta que al señalar los pecados de los demás, estamos tomando un lugar o una atribución que no me corresponde. Hay uno solo que juzga, dice el Señor. Hay uno solo que juzga, hay uno solo que juzga. Y es el Señor. Hay un solo juez y es Dios. Amén. Santiago capítulo 4 verso 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Hay uno solo que juzga. Amén. Y lo tercero, y con esto termino. Estoy decepcionado, un argumento decepcionado de la iglesia, del pastor, de los hermanos. De mí se va a decepcionar miles de veces. Mírele a Cristo, le doy un consejo. Entonces, nadie es perfecto. Dígale a su hermano, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, amén. Pero cuando podemos derribar, es decir, ¿cuándo puedo derribar ese argumento? Cuando nuestra mirada está puesta en Cristo y no en las personas. Todas las veces que usted ponga su mirada en el hombre, se va a frustrar. Todas las veces, y muchas veces Dios permite que pongamos la mirada en el hombre para que aprendamos a mirarle a Él. Cada vez que usted y yo le pongamos la mirada al hombre, nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar. Por eso es importante tener siempre el enfoque correcto. Tener siempre el enfoque correcto. Muchas veces nos pasa esto, que bajamos la mirada del Salvador y la ponemos en el hombre. Y nos pasa muchísimo. Siempre tenemos la tendencia a poner la mirada en alguien y siempre nos vamos a frustrar. Por eso cuando venimos a Cristo, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Salvador. Tu mirada y la mía tienen que estar puestas en el Salvador. El apóstol Pablo dice en Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A la diestra del trono de Dios. Nuestra mirada puesta en el Salvador. Esa es la motivación correcta. Esa es la motivación correcta. Nuestra mirada puesta en el Salvador, en Cristo, en Él. Entonces, en lugar de sentirnos decepcionados, tendríamos que tener un corazón agradecido. ¿Sabe que yo no vengo a la iglesia para que la iglesia me agrade?
Yo vengo a la iglesia porque yo tengo que agradar a Cristo. Y el problema es que a veces yo pienso, tengo una la motivación incorrecta. Yo voy a la iglesia para que me agraden. No. Venimos a la iglesia ¿para qué? Para agradar a Cristo, para tener un corazón agradecido, porque el agradecimiento, la gratitud abre las ventanas de los cielos. Entonces esa tiene que ser mi motivación. Voy a la iglesia, me convierto al evangelio, sigo a Cristo. ¿Por qué? Porque le quiero agradar, porque quiero que haya gratitud en mi vida. Yo no vengo a la iglesia para que la iglesia me agrade. Estoy errado, estoy desenfocado. Estoy en la casa del Señor porque yo quiero agradar a Cristo. Y la gratitud abre las ventanas de los cielos. Dígale a su hermano, la gratitud abre las ventanas de los cielos. Amén. Entonces, estar decepcionado con la iglesia tiene que ver con un corazón que necesita entender el propósito. Decepcionarme con la iglesia tiene que ver con un corazón que tiene que derribar un argumento. Tiene que derribar un argumento. Es decir, mi expectativa tiene que ser agradar a Dios. Agradar a Dios. Porque la gratitud abre las ventanas de los cielos. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería servidor de Cristo. No sería servidor de Cristo. Argumentos, estos son argumentos, y algunos, no todos, o estaríamos toda la noche hablando de argumentos. Estamos hablando de argumentos que el enemigo quiere levantar para que nuestra vida espiritual esté separada de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Yo quiero que usted pueda entender eso. La palabra nos enseña, nos insta. La palabra nos provoca, la palabra está constantemente instigándonos a no rendirnos. La palabra nos enseña que tenemos un Salvador. La palabra dice que nuestro amparo y nuestra fortaleza es el Señor. Tu pronto auxilio, mi pronto auxilio en todo momento, en circunstancias, en tribulaciones, es el Señor. Por eso es que hay un plan, hay un proyecto de vida que Dios diseñó en la eternidad para nosotros. Comencemos a derribar argumentos, porque los argumentos no nos van a permitir crecer. Los argumentos no nos van a permitir llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Los argumentos no nos van a dejar llegar. ¿Sabe que los argumentos son un obstáculo? Los argumentos son mentiras del enemigo que necesitamos derribar para que el propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Quiero animarte esta noche. Quiero alentarte que puedas derribar argumentos, sea el que sea, principalmente aquellos que quieren alejarnos del Señor. Derribando argumentos. Esa tiene que ser nuestra vida, porque los argumentos se van a levantar siempre. Siempre. El diablo, y con esto termino, cuando Jesús fue al desierto guiado por el Espíritu, la Biblia dice que comenzó a levantarle argumentos también. Comenzó a levantarle argumentos. Y si sos hijo de Dios, hace esto. Y si sos hijo de Dios, hace lo otro. Y pretendía levantarle argumentos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en las Escrituras. Una de las formas más prácticas de poder derribar un argumento es conociendo la palabra de Dios. Porque ¿cómo fue que Él derribó los argumentos que el diablo quiso levantar? Con la palabra de Dios. Y venía el enemigo con un argumento y Él le contestaba y derribaba ese argumento con la palabra de Dios. No porque escrito está. No porque escrito está. Pero si eres hijo de Dios, échate porque mandará sus ángeles. No porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Convierte esta piedra en pan. No porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Entonces animémonos a caminar derribando argumentos. ¿Sabe que una persona que aprende a derribar argumentos no tiene casi ningún tipo de problema en el evangelio? Porque por la falta, escuche bien lo que le voy a decir, por la falta de esa capacidad espiritual de derribar argumentos, es que muchas veces se estanca nuestra vida.
Porque los argumentos se fortalecen con el tiempo. Se fortalecen. Y si el enemigo logra levantar 1, levanta 2, 3, 4 y 10. Porque Él no tiene misericordia de nuestras vidas. Entonces, cuando no aprendemos a derribar los argumentos y los dejamos allí, es cuando esos argumentos se convierten en una fortaleza. No dejemos que un argumento quede por mucho tiempo. Erradiquemos los argumentos que no nos permiten crecer en el camino del Señor.